Cada paso que dio Nayib Bukele desde el inicio de su gestión fue la escalada de un peldaño más para adueñarse del poder. El presidente necesitó de un séquito de funcionarios públicos que se encargaron de abrirle el camino. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la Regresemos a 2019. Al comenzar su gestión, Bukele conformó su gabinete por 14 de sus amigos, socios comerciales y sus parientes. En el mismo año, 5 secretarías del órgano ejecutivo fueron cerradas y más de 600 empleados que laboraban en ella fueron despedidos. La carpeta técnica que contenía la justificación de la supresión fue puesta bajo llave por presidencia. Aquellos eran los meses del hashtag se le ordena en Twitter, las conferencias de prensa larguísimas y las reuniones de gabinete televisadas. Con apenas 8 meses en el cargo, esa imagen de hombre fuerte que hacía tan popular al presidente se deportó. El 9 de febrero de 2020, Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa en compañía de medio centenar de militares y policías armados. La noche anterior, el ministro de Defensa, Merino Monroy, le juró lealtad al presidente y dijo que estaba a la espera de sus órdenes. Ahora, creo que está muy claro quién tiene el control de la situación. El hecho disparó las alarmas en la comunidad internacional. ¿Cómo justificar la pataleta que fuentes del Ejecutivo confiesan que fue una estrategia de publicidad que se le salió de las manos? A ver, la versión oficial del presidente dice que fue para exigir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño, para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Antes de entrar a la asamblea, el descontento de la población hacia 2 partidos que gobernaron el país durante años le valió a Bukele para convocar una protesta frente al Palacio Legislativo. A esa protesta asistieron unas 5,000 personas que aplaudían las amenazas de disolver el Congreso. Ya sentado en el sitio reservado para el presidente de la asamblea, junto al diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, dijo que haría una oración para pedir a Dios sabiduría, con solo 31 diputados de los 84 dentro del Salón Azul. Pero existe otra versión de los hechos. El Faro tuvo acceso a fuentes del Ejecutivo que aseguran que el 9 de febrero fue originado por una crisis de imagen que tuvo lugar en las semanas previas a la toma de la asamblea con militares armados. El ejecutivo de Bukele, que usualmente es tan hábil para manejar la agenda de los medios de comunicación y la conversación en redes sociales, se estaba enfrentando a decenas de denuncias. Por un lado, una crisis de abastecimiento de agua y el hashtag ¿quién pagó el viaje de Osiris Luna? Un nombre recurrente en el gobierno de Bukele, el director de prisiones. Así, en la búsqueda del ejecutivo de crear un distractor con el 9 de febrero, este hecho quedó marcado como un golpe a la democracia de El Salvador. Las elecciones legislativas de 2021 se acercaban y era la primera vez que el partido del presidente, Nuevas Ideas, participaría en la contienda por los curules de la asamblea. Bukele, preparando el terreno para las elecciones, se encargó de fermentar un discurso de odio hacia la Sala de lo Constitucional y los partidos que conformaban la asamblea legislativa en ese momento. Y los candidatos a diputados de Nuevas Ideas basaron su campaña en ser fieles a los proyectos del presidente y sacar a los mismos de siempre. Vota por Nuevas Ideas, el partido de nuestro presidente, el de la bandera celeste, el que tiene la N de Nayib Bukele. Y si les funcionó, un año después, Nuevas Ideas ganó 56 diputados, una masa de poder político que aprueba cualquier orden que venga desde presidencia. En las primeras 6 semanas de trabajo, la nueva asamblea aprobó 65 decretos, 55 venían de casa presidencial. Ahora las leyes se aprueban sin discusiones previas o cuestionamientos. La asamblea ha aprobado más de 300 dispensas de trámite, es decir, aprobaciones express. Bukele pasó de una asamblea a la que amenazó con el ejército a una que le obedece sin rezongar. Pídense de esas molestias de debatir y escuchar las ideas de todos, pues. Gracias, presidente. ¿Votó en contra, presidente? Sí, diputada, porque no estoy de acuerdo con su propuesta. Presidente, la propuesta es de las comunidades organizadas de Fe en Acción. Acaba de decir usted mismo que cualquier cosa... Sí, pero yo no estoy de acuerdo con nada que usted proponga. Presidente, justamente eso es el problema. Ese es el problema. Y ya dejé claro a la gente de COFOA que cuando quieran venir aquí a dialogar con nosotros, los vamos a recibir con los brazos abiertos.
El primer acto de esa nueva asamblea fue la clave para la reelección y todo lo que se vendría después. En su primera plenaria aprobaron la destitución de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Repasemos. La República tiene 3 poderes. Bukele ya había ganado por elecciones 2, el Ejecutivo y el Legislativo. Le faltaba uno y él quería el control. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Constitucional es como un árbitro. Puede mandar a la Asamblea a repetir las leyes o puede decirle al presidente, usted no puede hacer eso. Y eso es intolerable para Bukele. Él ya había dicho en la pandemia que si fuera un dictador, fusilaría a los magistrados por oponerse a sus planes de encierro durante el COVID. Y hay un grupito que se toma ese juguito y que dice, sí, Bukele dictador, Bukele dictador. ¿Qué es dictador? Los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Ni siquiera los diputados conocían la agenda que iban a discutir. Muchos diputados sabían. Muchos diputados tenían miedo. Muchos diputados, el 1 de mayo de 2021, no querían ir a la sesión plenaria. A algunos yo les tuve que llamar personalmente y decirles, tenés que ir. Porque al final no es responsabilidad con el partido, o sea, era responsabilidad con el pueblo. Muchos de ellos tenían miedo de ir, porque aunque no sabían lo que iba a pasar el 1 de mayo de 2021, sí sabían que algo grande se venía. A ellos no se les había contado nada. Es decir, es más, ellos llegan el 1 de mayo de 2021 y hasta ahí, los que ocupan cargos ahora, altos dentro de la Asamblea, los altos cargos de la Asamblea hasta el 1 de mayo de 2021 dentro del Salón Azul reciben una copia de lo que se va a hacer. Hasta ahí. ¿Cómo es posible que tú estés moviendo fiscales, jueces, etcétera, y ni siquiera los que van a tomar la decisión o los encargados de tomar la decisión ante el país sabían lo que se iba a hacer o tuvieron el tiempo de hacerlo? Eso es algo que se ha venido repitiendo durante todo el mandato de esta asamblea. Pero en la plenaria lo justificaron así. De todo esto se denuncia que con su actuar la sala tergiversó el ordenamiento jurídico de forma maliciosa. 2 de los reemplazos son ex empleados de Casa Presidencial. Luis Javier Suárez Magaña fue jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública y José Ángel Pérez Chacón, asesor de la presidencia que justificó ante el juez de la masacre del Mozote la negativa del ejército a abrir sus archivos. Como presidente de esa corte nombraron a Óscar López Jerez, un cuestionado magistrado señalado por negociar favores con Luis Martínez, exfiscal general condenado por delitos de corrupción. Y completando ese cuadro está Elsie Dueñas, magistrada desde 2012, y el exfiscal Héctor Nahum García, que había defendido al director de la policía en un antejuicio al final de 2020. Los magistrados, legalmente elegidos hasta 2027, trataron de oponerse, pero Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia, fue el encargado de amedrentar a los magistrados derrocados y presionarlos para que entregaran su carta de renuncia, según reveló un reporte publicado en Factum y Gato Encerrado 2 años después. Esa sala, integrada por ex empleados de Bukele y funcionarios afines, fue la que reinterpretó la Constitución para permitir una reelección. Lo hicieron en septiembre de 2001, solo 3 meses después de haber sido impuestos. El segundo periodo de Bukele empezó a gestarse ahí en realidad. Ir a las urnas se volvió un trámite porque él es un candidato a quien no se le debió haber permitido competir. El Tribunal Supremo Electoral, el encargado de examinar que todos los candidatos cumplan las reglas, anunció que seguiría el criterio de la Sala de lo Constitucional. Y no ayudó en nada que una reforma legal sancione hasta con 15 años de prisión a quien obstaculice la inscripción a candidatos, y que Bukele mismo ya había amenazado a uno de esos magistrados. Y así se allanó el camino. Pero aún con la Sala de lo Constitucional al servicio del Ejecutivo, Bukele necesitaba deshacerse de un problema que significaba una bomba de tiempo para su gestión: el fiscal general Raúl Melara, que investigaba la corrupción del gabinete de Bukele y la tregua con pandillas de su gobierno. La asamblea bukelista argumentó que existía una prueba notoria de su vinculación partidaria con el partido Arena y lo destituyó. Ya que se ha verificado que existe con el partido político Alianza Republicana Nacionalista un vínculo que le impide que tenga la independencia e imparcialidad requerida. Se impuso un nuevo fiscal, Rodolfo Delgado. Quedáis en posesión del cargo de Fiscal General de la República para el periodo que inicia el 2 de mayo del 2021 y concluye el día 5 de enero del 2022. Que Dios lo guíe y lo bendiga. ¿Quién es el nuevo fiscal y qué papel ha jugado en el gobierno de Bukele? Esto te lo contamos en el siguiente episodio de esta serie. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, en Spotify y seguinos en redes sociales para más contenido.